Hola a todos y a todas, el día de hoy vamos a aprender un poco más sobre los ácidos grasos. Muchos se estarán preguntando, ¿pero qué son los ácidos grasos? Pues los ácidos grasos son los componentes básicos de la grasa del cuerpo y de los alimentos que comemos. Durante la digestión, el cuerpo descompone estas grasas en ácidos grasos y estos luego pueden ser absorbidos por el torrente sanguíneo. Un ácido graso es una biomolécula de naturaleza lipídica formada por una larga cadena hidrocarbonada lineal, de diferente longitud o número de átomos de carbono. En el extremo hay un grupo carboxilo, y cada átomo de carbono se une al siguiente y al precedente por medio de un enlace covalente sencillo o doble. Es importante también decir que los ácidos grasos son moléculas poco solubles e insolubles en agua. Además, solo son solubles en disolventes orgánicos como el benceno, el cloroformo, el éter y el hexano, entre otros. Para explicar esto un poco mejor, es importante aclarar que la parte que contiene el grupo carboxilo manifiesta carga negativa en contacto con el agua, por lo que presenta carácter ácido. El resto de la molécula no presenta polaridad, es decir, es apolar, y es una estructura hidrófoba. Como la cadena polar es mucho más grande que la parte con carga polar, la molécula no se disuelve en agua. Los ácidos grasos también tienen ciertas características que resaltan y son muy importantes a tener en cuenta. Entre estas hay tres. La primera es: son pilares esenciales de los seres vivos, pues son parte fundamental de las membranas celulares. La número 2 es: si lo vemos desde un punto de vista nutricional, los lípidos o ácidos grasos son una fuente importante de energía por su alto contenido calórico. Y por último, y número 3, varias sustancias de estas están relacionadas con las hormonas, las vitaminas y los ácidos biliares. Los ácidos grasos se dividen en grandes categorías y subcategorías. Como principales categorías tenemos a los saturados e insaturados, que son las grasas malas y las grasas buenas respectivamente. Los saturados o grasas malas son aquellos que no poseen enlaces dobles, son flexibles y también son sólidos a temperatura ambiente. Los insaturados son aquellos que se caracterizan porque en la cadena hay dobles o triples enlaces. Además son rígidos a nivel del doble enlace, siendo líquidos aceitosos. Entre los insaturados encontramos que están las grasas trans, los poliinsaturados y los monoinsaturados. Los poliinsaturados y monoinsaturados son ácidos grasos insaturados, como lo dije anteriormente, en los cuales los dos átomos de hidrógeno del doble enlace están en el mismo lado de la molécula. Las grasas trans son también insaturados y son aquellos en donde los dos átomos de hidrógeno están uno a cada lado del doble enlace, lo que hace que la molécula sea rectilínea. Estas grasas trans se encuentran principalmente en los alimentos procesados o industrializados, que son muy perjudiciales para la salud, más que las saturadas. Por otro lado, también tenemos a los ácidos grasos esenciales, como el linoleico y el linolénico. El linoleico es un ácido graso esencial de la serie omega 6 y además es un ácido graso poliinsaturado con dobles enlaces. Y el linolénico es un ácido graso también poliinsaturado que hace parte de las series del omega 3 u omega 6, el cual está formado con 3 dobles enlaces. Los ácidos grasos son moléculas formadas por cadenas de carbono que poseen un grupo carboxilo como grupo funcional. El número de carbonos habitualmente es de número par. Las cadenas hidrocarbonadas varían entre 12 y 24 átomos de carbonos. En el extremo hay un grupo carboxilo, por lo tanto es del grupo funcional carboxilo. En el grupo funcional carboxilo coinciden sobre el mismo carbono un grupo hidroxilo y carbonilo, como se puede ver en la imagen, siendo el hidroxilo OH y el carbonilo C doble enlace O. Se pueden representar como COOH o CO2H. La fórmula básica de la molécula completamente saturada es CH3, CH2N, COOH, siendo CH3 la punta de la cadena, CH2N
el número de carbonos que está en la cadena, y COOH, el grupo funcional, que es el grupo carboxilo. Como lo podemos ver en esta imagen, el número de dobles enlaces depende del tipo de ácido. Por ejemplo, los saturados no contienen dobles enlaces. Los monoinsaturados poseen un doble enlace y los poliinsaturados pueden tener más de un doble enlace. En esta imagen vemos la estructura del ácido oleico. Este es un ácido graso monoinsaturado de la serie omega 9, típico en los aceites vegetales como el aceite de oliva o el aguacate. Al ser monoinsaturado, quiere decir que contiene un doble enlace, como lo podemos identificar señalado en la imagen. Como podemos ver, la primera estructura es un ácido eládico. El ácido eládico es un ácido graso trans de fórmula CH3, CH2, 7, CH doble enlace CH, CH2, 7, CO2H. Este compuesto químico ha atraído mucho la atención debido a que es el principal ácido graso trans encontrado en los aceites vegetales hidrogenados. Y las grasas trans están relacionadas con las enfermedades cardíacas. Como podemos ver en el segundo estructura es el ácido esteárico. Es un ácido graso saturado de 18 átomos de carbono presente en aceites, grasas animales y vegetales. A temperatura ambiente es un sólido parecido a la cera. Su fórmula química es CH3, CH2, 16, COOH. Su nombre IUPAC es el ácido octadecanoico. Tiene una cadena hidrofóbica de carbono e hidrógeno. De igual forma, en esta diapositiva observamos el ácido linoleico. Este es un ácido graso esencial de la serie del omega 6, es decir, el organismo no lo puede crear por sí mismo, debe adquirirlo a través de la dieta. Este es un ácido graso poliinsaturado con dos dobles enlaces. Como pudimos notar anteriormente en nuestra exposición, vamos a tener este concepto en cuenta. ¿Qué es la hidrogenación? Es un tipo de reacción química cuyo resultado final visible es la adición de hidrógeno a otro compuesto. Relación entre grupos funcionales. Los ácidos grasos están compuestos por un grupo polar, lo que quiere decir que están en el grupo funcional carboxilo y en un grupo no polar, el cual es el hidrofóbico. Además, están compuestos también por una cadena carbonada. Su solubilidad disminuye a medida que aumenta la longitud de la cadena y los ácidos grasos esenciales con más de 6 carbonos son insolubles en agua pero solubles en solventes. El nombre carboxilo proviene del hecho de que un carbonilo y un grupo hidroxilo están unidos al mismo carbono. Esto lo podemos ver reflejado en la siguiente imagen. Las fuentes alimenticias de los ácidos grasos se dividen en dos, los saturados e insaturados. Primero vamos a hablar de los saturados. En los alimentos de los derivados de animales encontramos la mantequilla, el tocino, la carne, los productos lácteos, entre otros. Y en los vegetales están aceites de coco y palma, alimentos procesados, etc. Ahora vamos a hablar de los insaturados, que se dividen en dos, en trans y en cis. En trans se encuentran alimentos procesados, productos de rumiantes, aceites hidrogenados, algunas margarinas, fritos y alimentos empacados. Y en el cis se hablan de dos, de los poliinsaturados, en donde está el omega 3, que es el ácido linolénico, que en derivados de animales están los pescados, mariscos y aceites de pescados, y en los vegetales están los frutos secos, aceites de lino, soja, canola y nuez. En estos también está el omega 6, que incluye el ácido gamma-linolénico y el linoleico. Aquí están los aceites vegetales, el maíz, la soja, girasol y el cacahuate. Por último, el otro del que se habla es de los monoinsaturados, en donde está el omega 9, que es el ácido oleico, y en los derivados de animales encontramos la ternera, el cordero, productos lácteos, y en los vegetales están las aceitunas, aceites de oliva, aguacate y frutos secos.
Los ácidos grasos o lípidos tienen diferentes funciones dentro del organismo de un ser humano. Estas se dividen en 5 grandes funciones, las cuales son la función protectora, la función transportadora, la función estructural, energética y por último la reguladora, que a continuación serán explicadas por mis compañeros. Función energética. Los ácidos grasos son necesarios en los procesos celulares con presencia de oxígeno, ya que debido a su contenido en hidrógenos se puede oxidar a comparación de los glúcidos u otros compuestos. Función estructural. Esta función es fundamental de los fosfolípidos y los esfingolípidos, los cuales tienen la función de ayudar a formar la bicapa lípida de las membranas celulares. Función reguladora. Algunos ácidos grasos son precursores de las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, moléculas con una gran actividad biológica que intervienen en la regulación y control de numerosos procesos vitales, como la respuesta inflamatoria, regulación de la temperatura corporal, procesos de coagulación sanguínea, contracción del músculo liso, etc. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar de utilización o al tejido adiposo, almacenaje, se realiza mediante la emulsión de los lípidos por los ácidos biliares y los proteolípidos, asociaciones de proteínas específicas con triacilglicéridos, colesterol, fosfolípidos, etc., que permiten su transporte por sangre y linfa. Función protectora. Las ceras impermeabilizan las paredes celulares de los vegetales y de las bacterias y tienen también funciones protectoras en los insectos y en los invertebrados. Los lípidos y grasas son un protector de órganos como el corazón y los riñones, pues crean una capa a su alrededor que los protege de posibles golpes. Los ácidos grasos tienen numerosas funciones, las cuales son muy importantes en nuestro cuerpo. Una de estas es el almacenamiento de energía. Si el cuerpo no dispone de glucosa, cuando necesita energía recurre a los ácidos grasos como combustible para las células. En las enfermedades podemos ver que las grasas saturadas en exceso son perjudiciales para nuestra salud, son inflamatorias, aumentan el colesterol, entre otras cosas, que al contrario de las grasas insaturadas que son saludables para el corazón, para el colesterol, la circulación y antiinflamatorias también. Las grasas hidrogenadas o grasas trans son las peores que cualquier otro tipo de grasas, son muy perjudiciales para el corazón y la salud. En general, el exceso de ácidos grasos provoca el daño hepático más que nada en las personas obesas y también enfermedades o problemas cardiovasculares. En las enfermedades por los ácidos grasos vamos a hablar de 3 que son las más comunes. La primera es la enfermedad de Gaucher, que es cuando una persona no tiene la cantidad suficiente de una enzima llamada glucocerebrosidasa, que esto causa una acumulación de sustancias grasosas en el vaso, el hígado, los pulmones, los huesos y a veces también en el cerebro. La segunda es la enfermedad de Fabry, también conocida como deficiencia de alfa-galactosidasa A. Esta causa una acumulación de material graso en el sistema nervioso autónomo, los ojos, los riñones y el sistema cardiovascular. Y por última, la tercera, enfermedad de Farber, también conocida como deficiencia de la ceramidasa, causa una acumulación de material graso en las articulaciones, los tejidos y el sistema nervioso central.